Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar educativo, Desafíos y Perspectivas de la Educación en México. Es un doctorado en educación de la asignatura Análisis del Sistema Educativo Mexicano, titular de la asignatura el doctor Gilardo Vila Ordóñez. Bienvenidos los maestros y compañeros César Augusto Dionisio Quiñones, Julio César Morales Villagómez, Guillermo Isaías López Velázquez, Clemente Adán Velázquez y su servidor Rubén Casiano Mendoza. Abordaremos el tema sobre la reforma educativa, reflexión y debate. Esta reforma que se estableció y se desarrolló y se implementó en el sexenio anterior es muy o fue muy polémico, tal es así que se abre este panel para analizar entre varios compañeros esta reforma. De acuerdo a la información y a los artículos que se leyeron, era una reforma que no se podía postergar más. ¿Por qué? Porque la educación en México ya estaba estancada, el sindicalismo y el gobierno mismo, pues tenían ahí situaciones. Una de las situaciones era que la tecnología, la información, pues se desarrolla con eso impacta en el sector educativo. Un tema interesante es la evaluación, que las maestras y los maestros accedieran a estos espacios mediante mérito, mediante una evaluación. Y en ese sentido es que esta reforma fue muy popular porque se desarrolló y se desató una situación social, marchas, bloqueos, incluso se platicó que posiblemente se iba a privatizar la educación. Cedo la palabra al compañero César Augusto Dionisio Quiñones para que continúe con el tema. Adelante, compañero. Buenas noches. Sí, obviamente esta reforma tuvo varias fortalezas. Mencionaremos tres de las más importantes. La primera, tuvo un consenso político importante. Los partidos fuertes en ese entonces y formaron el Pacto por México. Esta es una de las fortalezas que por primera vez una reforma tuvo el consenso y la aprobación de la clase política. Eh, la segunda fortaleza, pues obviamente como es una reforma, tenía que reformar también su sistema educativo y tenía que ver también con esa reforma en cuanto al plan de trabajo y el plan de estudios. Surgen los aprendizajes claves, una carrera o una brecha, un recorrido pedagógico donde tenía que llegar el alumno desde preescolar hasta secundaria. Nos marca cuáles son los aprendizajes fundamentales que debe adquirir el alumno en el transcurso de este periodo. Otra de las fortalezas se vino a ser la conformación del servicio profesional docente, el SPD, el encargado de la selección, actualización y evaluación de los maestros que estaban en servicio, así como los de nuevo ingreso. Tenía sus claroscuros, obviamente, este servicio profesional docente, por las características de la evaluación que se realizaba a los maestros. Maneja también que esta reforma maneja datos duros. En encuestas nacionales, el 64% de la población estuvo de acuerdo en esta reforma. Eh, Marca también que el 71% de acuerdo estaba de acuerdo en que evaluaran al maestro, no tanto los programas de estudio, ni las características, ni la infraestructura del sistema educativo, sino directamente que se evaluara al docente. Una vez que se aplicó este tipo de evaluaciones, surgieron regiones porque te mencionas si eras idóneo o no idóneo para trabajar. Hay datos duros donde menciona que las regiones con más idóneos, menciona estados como Nuevo León, Colima, CDMX, la Baja California Sur y Norte y Jalisco. En términos de aprendizaje, manejan ellos un aumento en el porcentaje de alumnos que adquirieron conocimientos superiores en lenguaje, comunicación y matemáticas. Ellos mencionan dos estados principalmente, el estado de Sonora y la Ciudad de México. Muchas gracias, sería mi comentario. Adelante, compañero Julio César Morales Villagómez. Julio César, tu micrófono, por favor. Buen día, les hablaré sobre los desafíos y las necesidades de la reforma educativa del 2013, según Bernardo Naranjo Piñeiro, experto en políticas públicas. Primero, como según menciona Naranjo, es crucial entender que la reforma tenía un espíritu inicial de mejorar la calidad educativa y fortalecer el INEE. Es decir, tenía muy buenas
intenciones, ya los resultados serían otros, ¿verdad? Sin duda, uno de los cambios más significativos y necesarios fue integrar el mérito como criterio principal para la selección y promoción de los docentes, es decir, ese mérito a través de un examen único, donde que este era para los docentes de nuevo ingreso y para los docentes que buscaban una mejora salarial o buscando un espacio a nivel directivo. Esta reforma era una deuda que permitía democratizar el acceso y asegurar la justicia para todos. Sin embargo, Naranjo menciona que enfrentamos retos sustanciales derivados de esta reforma, en especial relacionados con la evaluación de desempeño y la permanencia docente. Además, señala que es fundamental analizar si los beneficios de esa reforma tienen relación con los costos que nos causa la evaluación a la cantidad enorme que tenemos de docentes. Por otra parte, la formación docente y la promoción de la profesión que necesitan una atención urgente, ¿verdad? Además señala que la necesidad fundamental de ser proactivos para atraer a estudiantes talentosos hacia la enseñanza, que pues todavía en estos días, es decir, tenemos, en México somos una cantidad enorme de personas, pero realmente la docencia está acaparando esos talentos que tenemos. La reforma es amplia y compleja, ¿verdad? Pero como menciona Naranjo, al enfocarnos en sus aspectos más críticos y trabajar en asignaturas pendientes, podemos avanzar hacia un sistema educativo que realmente ofrezca igualdad y oportunidades para todos. Gracias. Adelante, maestro Guillermo Isaías López Velázquez. Buenas noches. Y bien, a todo esto podemos hacer unos cuestionamientos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el papel del INEE y su papel en el futuro? Obviamente tenemos que entender que el INEE se crea a partir a una respuesta de la reforma educativa. Tiene que ver con el cambio que se da a nivel nacional y a nivel global y depende mucho de las decisiones del Poder Legislativo y Ejecutivo. Obviamente la responsabilidad de INEE es dar precisamente respuesta a través de datos a través de una evaluación. Dentro de los desafíos que enfrenta el INEE, obviamente está la asistencia y la permanencia de los estudiantes en las escuelas y reducir la brecha del aprendizaje. Obviamente, hay algunos datos del INE, por ejemplo, que dicen que alrededor del 30% de la población en edad escolar básica tienen problemas para acceder a la educación. Entonces, es un desafío que tiene que abordar el INEE. Y obviamente también tiene que ver con los resultados en las diferentes escuelas, tanto en los medios rurales como en los urbanos. La siguiente. Dentro de los desafíos que tiene obviamente el INEE, tienen que ver mucho con los contextos, ¿no? En este sentido, la misión del INEE, como ya lo dije, es generar la información y tiene diferentes áreas de oportunidades. En primer lugar, está clarificar todos y cada uno de los propósitos de cada uno de las áreas que tiene que llevar el INEE. Tiene que mejorar la articulación entre todos los personajes que están inmersos en la educación y obviamente orientar los esfuerzos hacia la escuela y a la supervisión escolar y nunca dejar de lado a la familia. Un desafío muy importante el incluir a la familia en todo este proceso educativo. Gracias. Adelante, maestro Adán Velázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguiendo con esta entrevista, se plantearon dos preguntas, las cuales son las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. La primera pregunta nos dice, ¿el INE está equipado para llegar directamente a las escuelas? Y la segunda pregunta es, ¿tiene suficiente presupuesto y facultades para llevar a cabo esta tarea? Se mencionan tres puntos muy importantes, el cuales son los siguientes. El primero es las tareas pendientes en el sector educativo cuestan más en términos de articulación interna que en el sentido financiero. Y las nuevas tecnologías pueden marcar una gran diferencia en este aspecto. El segundo punto es la integración de la información y el uso de los medios correctos, que no son costosos, son fundamentalmente para mejorar la calidad de la educación en el sector educativo. Y el tercer punto nos dice que la incorporación de las escuelas y familias en el proceso de acompañamiento a la calidad y en las evaluaciones de lo que hacen sus alumnos o hijos puede tener un gran impacto de la educación y en la calidad de vida de las familias. Siguiente, por favor. Para finalizar esta entrevista se hace la siguiente conclusión.
y dice lo siguiente: el instituto debe ser más proactivo en buscar y escuchar a los responsables de los sistemas educativos estatales, expertos nacionales y extranjeros, directores escolares, padres de familia, docentes. Además, es importante utilizar los mecanismos y esquemas disponibles para conocer la visión de todos los actores involucrados y lograr un mayor impacto en la misión del instituto. Gracias. Continuando con este webinar, cada uno de los maestros que integran esta actividad daremos nuestra opinión acerca de la reforma educativa, pero sin antes, nuestro compañero Clemente Adán Velázquez dará lectura a nuestra referencia bibliográfica. Actores, Granado 2018, Saldos y desafíos de la reforma educativa, revista La Reforma Educativa, reflexión y debate. El siguiente es Naranjo B 2018, reforma desde el aula, revista La Reforma Educativa, reflexión y debate. Gracias. Cedo la palabra al maestro César Augusto Dionisio Quiñones para que nos dé su opinión con respecto al tema que estamos abordando. Adelante, maestro. Muchas gracias. Vincular la reforma educativa con una palabra que es permanencia, que este era el conflicto que creaba entre los maestros que ya estaban en servicio, el cómo una evaluación te podía asignar ese carácter de ser idóneo o no idóneo para ejercer clases, que al final de cuentas a lo mejor ya tienes 10, 15 años ejerciendo esta profesión, y como una evaluación a través de esta reforma educativa te encasilla en ser idóneo o no idóneo. Entonces, por eso es claramente y es muy reconocible mencionar el carácter punitivo de esta reforma educativa, que al final de cuentas no era decir, yo me quiero evaluar, no era de libertad, sino que era sorteo. Salías insaculado y directamente a tu evaluación y te asignaban si eras idóneo o no idóneo. Algunos maestros no quisieron evaluarse, se fueron a demandas, a marchas, y pues esta sería una de las características de esta reforma, el carácter punitivo. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Julio César Morales Villagómez. Adelante, maestro. Pues ahí retomando lo que dice el compañero, entiendo que mencionas sobre lo punitivo de la evaluación, pero retomo lo que menciona Naranjo sobre si realmente era necesaria esta reforma, y yo concluyo que sí, ¿verdad? Esta reforma del 2013 era necesaria, porque si bien, como comenta el compañero, tiene este aspecto punitivo, que era para los de nuevo ingreso que entraban con esa reforma, ¿verdad? Pues también era algo que era necesario porque pues, los compañeros de esa época, pues ya sabemos todas los malas actos que incurrían con la venta de plazas, con la de que no, mi hijo, o sea, únicamente a parientes. Entonces sí, esta reforma vino a aportar, ¿verdad? Pues como todas las reformas requieren, por ejemplo, la misma reforma actual, pues va a requerir una nueva reforma, ¿verdad? Porque si bien lo que dice el compañero de que pues lo punitivo, ¿verdad? Pero yo sí considero que todos los docentes debemos estar evaluándonos para mejorar, ¿verdad? Hay que evaluarnos para mejorar y eh, pues tiene que haber si bien tiene cosas buenas, pues tiene que haber, fue el primer paso para seguir avanzando. Adelante, maestro Guillermo Isaías López Velázquez. Gracias. Retomando también el comentario del maestro Julio César, esta cuestión tiene dos aristas, ¿no? La parte positiva, que tiene que ver con demostrar a través de indicadores la globalización y la internacionalización de la educación, obviamente comparando la educación de México con el extranjero, y eso solamente se hace entregando resultados a través de una evaluación, pero aquí el contexto es diferente. Ya el maestro el maestro César Quiñones había mencionado que áreas como Nuevo León, como la Ciudad de México, tenían mayor cantidad de idóneos. Entonces, eso quiere decir que las áreas que están conurbadas, obviamente tienen acceso a la educación y obviamente a la mejora educativa, pero todos los que están afuera, que están en las áreas rurales, ahí es donde realmente se enfrentan los verdaderos problemas. Entonces, esta cuestión de la reforma no está equilibrada. Cedo la palabra al maestro Clemente Adán Velázquez. Adelante, maestro. Gracias. Yo considero que todas las reformas educativas que ha vivido México
México pues han traído o ha dejado un punto a favor a la educación. Pero en relación a esa reforma del 2013, considero que para hacer una evaluación a un docente, primero se nos debe de capacitar, y eso lo hacemos dentro del aula. Cuando hacemos un examen a nuestros alumnos, primero vemos los temas, después de ver los temas hacemos el examen, y aquí no era así, y era de que era una evaluación obligatoria sin que antes nos hicieran un tipo de capacitación. Gracias. Efectivamente, esta reforma en cada sexenio, cada titular del Ejecutivo trae un modelo, un paradigma. Y efectivamente, esta reforma ponderó mucho el tecnicismo, involucró y metió en la reforma el concepto de calidad, y por eso se cuestionó mucho. Se cuestionó en el sentido de que este modelo venía de países muy desarrollados y que no tenían mucho que ver con nuestro contexto, con esta interculturalidad de los nahuas, los mixtecos, los tlapanecos, los otomís, los mayas. Entonces era una cuestión que no tomó en cuenta, que ahora con la nueva escuela mexicana toma en cuenta todas estas características, y la evaluación educativa del maestro continúa. Ya no es una cuestión de una reforma, porque también se cuestionó y se puso mucho eso, que era una cuestión más bien una reforma laboral y no una reforma educativa. Hoy por hoy tenemos otros modelos y creo que podemos ya tener una perspectiva ya más consolidada. Posiblemente en el próximo sexenio tengamos otros modelos. Cedo la palabra nuevamente al compañero César Augusto Dionisio Quiñones para que continuemos con esta charla. Sí, como bien lo comenta, todos los cambios, en este caso las reformas, pues vienen precedidas de una necesidad por parte del gobierno. En este caso, pues la necesidad era crear que se viera una unión. Entonces por eso se crea este consenso político y facilita la creación de esta reforma educativa. Se dejaron de lado muchos elementos, se basó prioritariamente en la evaluación a uno de los actores del sistema educativo, pero dejó de lado al actor principal, a los alumnos, dejó de lado también a los contextos donde se desarrollaba ese proceso educativo. Entonces, yo creo que esta fue una de las fracturas de esta reforma educativa, el centrarse solamente en uno de los actores y que al final de cuentas no era el principal. El principal está a un lado, que es el alumno. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante, Ahora Julio César también, Morales Villagómez. Yo lo que quiero comentar es, lo que me ponen a reflexionar es, por ejemplo, lo que menciona Granado, ¿verdad? Que realmente la intención era mejorar la calidad de esta reforma. O sea, realmente, por ejemplo, las evaluaciones de los docentes han impactado en los aprendizajes, en la calidad que tienen nuestros alumnos, o únicamente, como también se menciona en la lectura de Granado, únicamente tenemos profesores que salen más idóneos, que mejoran en las evaluaciones, pero realmente se ha visto reflejado en los aprendizajes de los estudiantes, porque si bien vemos los resultados de PISA del 2018, estamos hablando que están, en esa salieron muy bien hubo una mejoría, como lo mencionan en la lectura, pero no era con esa reforma. Los resultados de esa reforma los estamos viendo ahorita en el 2023. Adelante, maestro Guillermo Isaías López Velázquez. Sí, en efecto, esta cuestión de la reforma educativa se debe de entender que no es un ente inmóvil. Obviamente es cambiante y estos cambios obviamente están ligados a los cambios de gobierno y a las tendencias de la globalización, ¿no? Entonces, en este sentido, en este próximo cambio de gobierno, una de los deberes del INEE es dar precisamente resultados de esta reforma educativa, obviamente resultados numéricos a través de las evaluaciones, y de ahí hacer una ponderación de decir realmente si va a haber cambio o no va a haber cambio, o solamente va a haber ciertos cambios internos dentro de la reforma educativa. Obviamente todos estos resultados van ligados, obviamente, al contexto de México y a las necesidades del país. Maestro Clemente Adán, por favor, cierre. Tenemos. ya ahorita en esta actual reforma, lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, pues desaparece la palabra calidad y ahora se menciona lo que viene siendo que la educación debe de ser excelencia. Muy buenas noches. Con esto cerramos esta plática.